El gobierno salvadoreño de Nayib Bukele sigue siendo implacable contra la delincuencia y la criminalidad de su país, esta vez con condenas de hasta 460 años de prisión contra varios miembros de las maras salvatruchas por el delito de extorsión, un tipo de delito que antes de la llegada de Bukele al poder les generaba a estas pandillas un ingreso anual de hasta 2.000 millones de dólares. Hoy en día esa cantidad se ha reducido a un monto menor del 5%. Pero no únicamente eso, sino que de forma paralela también fueron trasladados 2.000 pandilleros a la megacárcel que hoy ya es un símbolo de toda Hispanoamérica, enviando un mensaje cada vez más contundente contra los criminales, que los únicos espacios que deben ocupar son la cárcel o el cementerio, pero siempre lejos de la sociedad, aunque a los miserables defensores de la delincuencia, mal llamados como derechos humanos, esto no les guste. Creo que hay que dejar de hablar de régimen de excepción. Lo que se vive en El Salvador es un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales y de garantías en materia de derechos humanos que de excepción, de excepcionalidad, ya no tiene nada. En todo caso, hay alguien que todavía escucha alguno de estos organismos internacionales que no hacen más que buscar imponernos una agenda de criminalidad y destrucción de los símbolos y valores de la sociedad. No creo. La NASA dibujó usando ciencia la bandera de los LGBT y de otras desviaciones del comportamiento, porque recuerden, estamos en el mes del orgullo. ¿Eso es noticia? ¿Debería serlo? ¿Acaso qué ha hecho esta gente para tenernos que aguantar su propaganda todos los días y en especial en este mes? Para que nos bombardeen por todos lados con la que sea probablemente la comunidad más sobrevalorada en la historia de la humanidad. Pareciera que hubieran hecho por el mundo más que los científicos, más que los militares que arriesgan su vida todos los días, más que los grandes artistas o arquitectos, más que las madres o más que los padres, a quienes solo se les da un día para celebrarlos. No se dejen engañar, este mes es propaganda. Propaganda financiada por grandes capitales con el único fin de destruir la estructura interna de las naciones, con la promoción de ideas divisorias e incendiarias, de pensamientos que intentan destruir la natalidad, así como destruir a los niños y a la mujer. Y este mensaje no es para estar en contra de quienes tienen una afinidad sexual diferente, porque nadie es quien para decirles que les debe gustar. Sin embargo, decir que eso es motivo de orgullo y que toca dedicarles un mes entero a la basura de mensaje que nos quieren imponer es subestimar terriblemente a la sociedad. Por suerte, la gente se da cuenta de esto cada vez más y por suerte, gobiernos como el de Javier Milei prohibiendo el lenguaje inclusivo, Nayib Bukele prohibiendo la ideología de género en los colegios o Vladimir Putin incluyendo a los movimientos LGBT como grupos terroristas y penalizando con cárcel a quienes los financian, serán siempre apoyadas por la mayoría de la población y son medidas tremendamente positivas para la sociedad. Fue aprobada en el Senado de Argentina la esperada ley de bases de Javier Milei, por la mínima, con 36 votos a favor y 36 en contra, desempatado únicamente por el voto de calidad de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Y aunque si bien el texto presentado a votación es una versión mucho más suave que la original y su contenido fue recortado aproximadamente a un tercio, sigue siendo una victoria importantísima para el gobierno de Milei, sobre todo porque le da mayor gobernabilidad para poder llevar a cabo en su país los cambios que su pueblo tanto está pidiendo. Esta ley le otorga facultades legislativas excepcionales al presidente en 4 materias: administrativa, económica, financiera y energética. Estas facultades se otorgan por el periodo de 1 año y no significa que no vaya a tener control ni que pueda hacer lo que quiera, ya que el Congreso puede rechazar los decretos de presidencia, pero solo en tanto ambas cámaras lo rechacen, es decir,
Si la Cámara de Diputados, así como la del Senado, rechazan los decretos de emergencia de Milei, estos no tendrán vigencia. Otro punto importante es el incentivo a los grandes capitales extranjeros, el cual ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante los próximos 30 años a capitales mayores a los 200 millones de dólares que no sean propios de la Argentina. Esto para incentivar la inversión extranjera en un país sin casi credibilidad en los mercados internacionales, aunque por limitaciones desde el Senado, para recibir estos beneficios, dichos capitales deberán hacer parte del sector forestal, minero, energético, de infraestructura o de tecnología. Esta aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos tuvo efectos inmediatos. Por una parte, las lágrimas y vandalismo terrorista de la izquierda no se hicieron esperar, quienes por suerte fueron repelidos por la fuerza pública. Pero más importante han sido los resultados que Milei empieza a mostrar, desplomando el riesgo país, disminuyendo la inflación mensual a niveles que no se veían hace más de 2 años en Argentina, así como la expectativa de alianzas y nuevas inversiones que saquen adelante a su país. Argentina empieza de a poco a ver el futuro con optimismo. La Cámara de Diputados de Brasil está evaluando con carácter de urgencia un proyecto de ley que busca equiparar el aborto luego de las 22 semanas con un homicidio. Esto generaría penas para las mujeres que cometan este crimen de entre 6 y 20 años de prisión. Este proyecto, liderado por el partido del expresidente Jair Bolsonaro, busca endurecer las penas actuales que establecen la legalidad del aborto solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto. Todo esto hasta las 22 semanas de gestación. Exceptuando estos casos, las mujeres que aborten tienen penas actualmente de entre 1 y 3 años de cárcel. La izquierda dice que esta sería una medida misógina, que estos temas no deberían tener influencia religiosa y que las más afectadas son las mujeres pobres. ¿Por qué será que no dicen que el aborto aumenta los índices de cáncer en las mujeres? ¿Por qué no hablan de los efectos psicológicos negativos que tienen una mujer abortar a su hijo? ¿Por qué no mencionan el lucrativo negocio del aborto y cómo se ven beneficiados muchos de sus grandes defensores a costa de la vida de los fetos y de la salud de las mujeres y por extensión en detrimento de toda la sociedad? Estos son hechos fácilmente verificables, no son argumentos religiosos. Por eso, de salir adelante este proyecto de ley sería una gran victoria para la vida y una gran victoria para la sociedad en general. La extrema derecha se empezó a tomar Europa. Eso es lo que dicen muchos medios de comunicación, políticos y activistas zurdos, en la que es sin duda la noticia más importante de la semana: la victoria de la derecha en el Parlamento Europeo. Y es que, aunque si bien los partidos de centro siguen siendo predominantes, el giro a la derecha es evidente, pero sobre todo es necesario. En Francia, uno de los países más afectados por la inmigración, la pérdida de identidad y el terrorismo, votó masivamente a la agrupación de Marine Le Pen, provocando todo un huracán político en dicho país, con Macron convocando elecciones parlamentarias anticipadas. En Alemania, Alternative für Deutschland o AfD se consolidó a nivel nacional como la segunda fuerza política del mencionado país, un partido político que hace una década era totalmente minoritario y al que los últimos años han intentado censurar y en algunos casos incluso prohibir. En España, el partido Vox duplicó el número de escaños respecto a las elecciones pasadas, pasando de 3 a 6, en tanto que el PP, una derecha mucho más suave, alcanzó el primer lugar con 22 escaños. Estos resultados eran esperables. Europa en las últimas décadas ha sido víctima de su propio altruismo, lo que en el fondo significa que han sido víctimas de grandes capitales globalistas que tienen como única intención destruirlos.
y a través de los medios de comunicación y la perniciosa clase política les han dicho que eso es positivo, que es desarrollo, que es progreso, que es inclusión, para así acabar con su identidad, con sus valores, con sus creencias, erradicar sus raíces con la importación de elementos indeseables de culturas totalmente antagónicas, culturas que promueven el terrorismo, la delincuencia, la violación y destrucción de sus mujeres. Y les han dicho que tienen que aguantar, que tienen que soportar todo lo malo que eso lleve consigo, porque de caso contrario ustedes son radicales, así como también son radicales si se oponen a la infame ideología de género, que ataca abiertamente a hombres, mujeres y en especial a los niños, promoviendo identidades imaginarias, permitiendo la mutilación de individuos totalmente funcionales víctimas de problemas psiquiátricos por los que creen no pertenecer a su propio cuerpo. Ideología que a su vez avala el asesinato de los no nacidos y de paso le dice a las mujeres que ser madre no es deseable. Ideología que ataca la masculinidad, la valentía y el heroísmo propios del hombre, para que así no sean capaces de hacer frente a la amenaza con la que están contaminando todas sus sociedades. Por eso Europa está girando hacia la derecha, porque no soportan más el mundo que con propaganda basura y políticos vendidos a grandes capitales les están imponiendo. Europa votó hacia la derecha porque quieren despertar, quieren renacer. Y esos mismos pasos los seguirá el resto del mundo.